Recordemos que la función de hidruro se establece de una manera general cuando un elemento se encuentra con el hidrógeno. El elemento viene con un estado de oxidación X y el hidrógeno con 1. Puede ser más o menos. En el caso de los hidruros metálicos, el hidrógeno está actuando con menos. En los demás, con más. Se cruzan y así tenemos la fórmula general elemento H y abajo un número cualquiera, ¿no? Depende del estado de oxidación del elemento. Hidruro entonces es la combinación de un elemento con el hidrógeno. Si este elemento pertenece al grupo 6A o 7A, se llaman hidrácidos. Un ejemplo del elemento del 6A es el azufre. ¿Cuál será su estado de oxidación? Acá lo está mencionando, -2. El hidrógeno viene justo ahí y le dice, pues hay que formar una familia, hay que formar hidrácidos. Y ya, aceptan y cruzan los estados de oxidación y finalmente se obtiene el azufre con 1 y el H con 2. Ah, pero lo que sucede, acá estoy haciendo algo mal. Regresar. ¿Qué estoy haciendo mal? Que, esto es más por si acaso, que en la fórmula los negativos tienen que estar al lado derecho y los positivos van a estar al lado izquierdo. Salvo los especiales, que los especiales sí no tienen remedio, pues eso sí cambian de todo, de nombre, de fórmula, de todo. Entonces, en los compuestos binarios, en todos ellos, debería ser por regla general que los negativos los escriban o que vayan al lado derecho. Ahí. Entonces, como el negativo es el azufre, este va a ir al lado derecho y el hidrógeno al lado izquierdo. Ahí. Y luego ahí sí se cruzan los estados de oxidación y te queda hidrógeno 2, azufre 1. Otro, pero ahora del 7A, un elemento del 7A. ¿Bien? ¿Me puede ayudar con un elemento del 7A? O no me pueden ayudar y yo lo pongo un ejemplo que es el cloro, -1. Y el hidrógeno que viene acompañado con su carga que es costumbre de él, el +1. Cruzan los estados de oxidación y te queda la fórmula un H y un Cl. Ahora, el nombre viene con un formato de terminación uro de hidrógeno. Como este es el azufre, y como la raíz del azufre es sulfurum, entonces este se llamará sulfuro de hidrógeno. Entonces, ellos, los hidrácidos, tienen un formato de nombre que termina en uro del hidrógeno. Este es el cloro, pero con la terminación uro se llamará cloruro de hidrógeno. Ya muy bien. Con esto acabamos la teoría y quiero hacer un repaso de lo que hemos hablado antes y ahorita. Los hidruros es elemento con el hidrógeno. Hay 3 tipos de hidruros dependiendo de qué elemento, en qué grupo se encuentra y con cuál estado de oxidación está actuando. El elemento metálico actúa con estado de oxidación positivo. El hidrógeno será con negativo. Cruzas y tienes el hidruro del metal. Si el elemento pertenece al grupo 3, 4, 5, forman los especiales. A estos sí, pues ya no hay una manera. Son especiales. Tienen nombres y fórmulas especiales. Ejemplo de la del boro, borano. La del carbono, metano. La del nitrógeno, amoníaco. Aunque no dice no todavía. Acá está amoníaco. Y los que más vamos a ver problemas es de los hidrácidos. Son elementos del 6 o 7A. Su estado de oxidación -2 y -1. Del 6A, ejemplo, el azufre que tiene -2. El hidrógeno viene con el +1. Se cruzan y forman ¿el qué? Sulfuro de hidrógeno. ¿Alguna vez han ido a la sierra donde hay volcanes, pero están inactivos? Allí cerca a ellos hay manantiales o aguas termales. El agua sale debajo de la tierra, del subsuelo, caliente. Justamente porque en la cámara magmática, en la cámara del volcán, pues se calienta estas aguas o estas aguas
subterráneas y florecen, salen como manantiales calientes. Está, por ejemplo, los baños del Inca de Cajamarca, donde el Inca Togalpa se bañaron. Y cuando vamos a Cajamarca, por ejemplo, a los baños hay enormes pozos, está hirviendo, el agua sale hirviendo y se percibe un feo olor. Ese feo olor es causado por el sulfuro de hidrógeno, un olor parecido a los huevos podridos. Sulfuro de hidrógeno. Cuando llegamos a un volcán, entonces decimos, huele a azufre. Ah, es por el volcán, pero en realidad no es por el azufre, es por el sulfuro de hidrógeno. El cloruro de hidrógeno viene a ser el hidruro del cloro, ¿no? Hidrógeno con cloro forma el cloruro de hidrógeno. Bien, entonces a partir de estos dos temas, los hidróxidos con el OH y los hidruros cuando tiene H solo con el elemento, vamos a responder los problemas. Antes vamos a preguntar si hay alguna duda. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Vamos a ver. Ejercicios. Empezamos con la sección, ahora hazlo tú, profe. Tal, problema número 1, dice. Problema número 1, dice. Para un boroide que se encuentra en el tercer periodo, indique la atomicidad de su hidróxido. Entonces, ¿qué sucede? Un boroide, ¿cómo representa un boroide? Pues, no sé, una E de elemento. Como es boroide, ¿saben en qué grupo se encuentran los boroides? ¿Alguien sabe en qué grupo de la tabla periódica se encuentran los boroides? En el 1A, en el 2A, en el 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. ¿Nadie? ¿No saben cuáles son los boroides? Por arriba le estoy poniendo el grupo. 3A. Ya los del 1A se llaman alcalinos, los del 2A se llaman alcalinotérreos. 3A es boroide, ¿sabes por qué? Porque el primero de ellos es el boro. A los del 4A se llama carbonoide, ¿sabes por qué? Porque el primero es el carbono. A los del 5A se les llaman nitrogenoides porque el primero es el nitrógeno. A los del 6A oxigenoides, ¿adivina por qué? Por el oxígeno. Boroides, el 3A. Y como el elemento pertenece al grupo 3A, su estado de oxidación frecuentemente es el +3. ¿Y cómo yo ya sé que es el +3? Por el grupo. 3A más 3. Ahora, que me indique la atomicidad del hidróxido. Ah, si yo quiero formar el hidróxido viene con el OH. Ese es su característico. Y el OH viene con su estado de oxidación 1 negativo, -1. Para hallar la fórmula, el 1 del OH pasa al elemento y el 3 del elemento pasa a todo el OH. De tal manera que al final tendré, a ver, así es, muy bien, Vela, exacto, esa sería la fórmula general, E1OH3. OH3, acá, paréntesis 3. Pero cuando nos dice atomicidad, se refiere a la suma total del número de átomos. Acá tenemos una E, pero acá tenemos 3 oxígenos y 3 oxígenos y 3 hidrógenos. Entonces, al sumar 3 más 3 más 1, en total, ¿cuántos átomos tendríamos? 3 más 3 es 6 más 1. 7, ¿no? 7 átomos. Muy bien, Vela y Romero. Entonces, así, eso es el problema número 1. Determinamos el estado de oxidación con la que actúa el elemento y lo cruzamos. Contamos el número de átomos. En este caso, como hay paréntesis, el 3 afecta para todos los que están dentro del paréntesis. 3 oxígenos, 3 hidrógenos y un elemento, 7 átomos. Está resuelto el problema número 1. Recuerden ustedes dar una repasada al problema espejo. De ahí copio para los problemas de Global Test. A grandes rasgos les voy diciendo, el metano es el Ch4, sí. El amoníaco es el NH3, sí, lo hicimos en hidruros especiales. El silano es el SiH4. H4, sí, es correcto. La fosfina es el pH3. Y la estibamina, acá está mal, no es estibamina, se llama el estibina. Ya, esa es la estibina.
Entonces, este es estimina. Este sería el que está mal. Entonces, ¿qué relación es correcta? 1, 2, 3 y 4 sería la respuesta. Ya son de los hidruros especiales, por eso yo les ayudo. Siguiente. Vamos a hacer el problema number 2. Problema number 2. Dice. Dice, si el óxido de un metal X, X mayúscula debe ser, ahí está, el óxido de un metal X tiene 2 átomos por fórmula. Entonces, el óxido se forma cuando un elemento se une al oxígeno. Para que tenga 2 átomos en la fórmula, pues tendrá un átomo del elemento y un átomo de oxígeno. Ahí, esa sería su fórmula. Dice, determine la fórmula del respectivo hidróxido, es decir, con el OH. Entonces, para saber la fórmula del hidróxido, del OH, tengo que saber el elemento con qué estado de oxidación viene o participa. Para ello, esta fórmula nos va a calcular, nos va a permitir determinar cuál es el estado de oxidación de la X. Deben recordar que el estado de oxidación del oxígeno casi siempre es -2. En los óxidos siempre es -2. Y que al final todo debe sumar 0. Si este es -2, ¿cuánto creen que sea el estado de oxidación del X más cuánto para que todo sume 0? Entonces tendrá que ser de la X más 2. No, no es cierto. Muy bien, Paolo. Ajá, más 2. ¿Y por qué? Porque al final, para que sea todo 0, y como hallamos la fórmula, pues cruzamos y simplificamos mitad a mitad y sale un X, un oxígeno. Lo que me interesa a mí es el estado de oxidación del elemento. Porque si yo quiero formar el hidróxido, necesitaré con qué estado de oxidación viene el X, porque yo ya sé con qué estado de oxidación viene el ion hidroxilo, el ion OH. Viene con -1. ¿Qué hago yo para formar el hidróxido? Pues cruzo, intercambian su estado de oxidación. Al final la fórmula tendrá X1 y OH, que bajó por acá, 2. Esa sería la fórmula entonces del respectivo hidróxido. A partir del óxido yo determino el hidróxido, simplemente conociendo el estado de oxidación del elemento. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Repito algo? ¿Están copiando? ¿Ya se durmieron? Seguimos. Problema number 3. Ya, por acá vamos a copiar. Y vamos a responder aquí mismo para que terminen de copiar. Entonces continuamos con el problema número 3 que dice: ¿cuántos de los siguientes hidruros pueden formar ácidos hidrácidos? Falta tilde, pero bueno, está bien. Al mezclarse con el agua. Recuerden que, bueno, no sé si recordarles, no sé si los dije, pero los llamados hidrácidos, que son los hidruros del grupo 6A y los del grupo 7A, estos son los que van a formar hidrácidos que en contacto con el agua forman ácidos hidrácidos. Esto lo hicimos aquí. Entonces, ¿cuáles son los que van a formar ácidos hidrácidos? Los hidrácidos, que son aquellos elementos del grupo 6A y 7A. Ellos forman ácidos, solo ellos. Entonces, acá regresamos. ¿Cuáles son los ácidos? ¿Cuáles son los hidruros hidrácidos? ¿El hierro está en el 6 o 7A? No, por lo tanto, tú no formas. ¿El fósforo está en el 6 o 7A? No, el fósforo está en el 5A, por lo tanto, no eres hidrácido. El cloro, tú estás en el 7A, entonces sí, tú sí eres hidrácido. Sodio, tú eres del grupo, no eres, tú eres del 1A, no me mientas. Entonces no eres. Tú, boro, eres del 3A y no, estoy buscando del 6 o 7A. Por lo tanto, el único
que cumple con ser un hidruro del tipo hidrácido, que va a formar ácidos hidrácidos, es aquel que tiene del 6 o 7A. Por lo tanto, solo uno cumple con ese requisito. Solamente el cloruro de hidrógeno. Muy bien, ahí terminamos el problema número 3. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Dudas, preguntas? ¿Dudas, preguntas? Vamos a copiar el problema number 4 para terminar esta sección del profe, hazlo tú. Ahí está. Dice, y determine la relación Z si se sabe lo siguiente. J es la atomicidad del anhidrido permangánico. Q, el número atómico por unidad. El número atómico por unidad. Acá está mal. Acá debería ser el número de átomos, debería ser. Por unidad fórmula del óxido de estroncio. Y la U, la atomicidad del borano. Muy bien. Entonces está un problema un poco operativo. Tenemos que reemplazar cada una de estas expresiones y la suma es la que están pidiendo. Empezamos con el J. Vamos a copiar esto. La atomicidad del anhidrido permangánico. El término anhidrido es el término tradicional de la palabra óxido. Entonces, cada vez que pongan anhidrido, tú le cambias por óxido. Entonces nos están hablando sobre el óxido permangánico. El manganeso, ahí está, el manganeso es Mn, y el óxido es por el oxígeno. El estado de oxidación del oxígeno es -2. Y del manganeso, eso sí, ya eso es conocido. Acá sí yo tendría que ayudarles porque no es tan conocido el manganeso. Cuando actúa con PER-ICO, a este manganeso se le asocia el estado de oxidación mayor máximo, que es el +7. Y al cruzar, ya tengo el estado ya tengo la fórmula. ¿Será manganeso cuántos? 2, ¿no? ¿Y oxígenos cuántos? ¿Se cruzaron? 7. Pero yo quiero allá la atomicidad. Esto es 7 y esto es 2. La atomicidad será en la suma de átomos. 2 más 7, 9. Ese sería el valor de J. A ver, vamos a ver. Ahí está, J vale 9. 9, muy bien. Muy bien, gracias. Gracias, Christopher. Listo, entonces vamos a tener que ir bajando. De luego copian si es que aún no lo han hecho el problema 1 y 2. Vamos a ir ahora para hallar el Q, el número de átomos del óxido de estroncio. Entonces acá vamos a hallar primero la fórmula y de la fórmula hallamos el número de átomos. Cuando dice óxido, otra vez el oxígeno. Oxígeno. Su estado de oxidación del oxígeno, -2. Cuando son óxidos es -2 siempre. El estroncio. ¿Dónde se encuentra el estroncio? ¿Cuál es su símbolo del estroncio? Para eso un poquito nos ayudamos de la tabla periódica. En el grupo 2A tengo al berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio, cuyo símbolo del estroncio será Sr. Ya, Sr. Como está en el grupo 2A, junto al berilio, al magnesio, al calcio, ya me equivoqué, berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario, radio, junto con ellos, si está en el 2A, su estado de oxidación es +2. Y para hallar la fórmula de este óxido, se cruza. Entonces, y se simplifican, claro, porque estos tienen mitad y mitad. Me quedó 1 y 1. Al formar la estructura se queda un estroncio y un oxígeno. Entonces, ¿cuánto es la atomicidad? 1 más 1. ¿Cuánto es 1 más 1? 2 átomos. ¿Sí? Tiene 2 átomos el óxido de estroncio. Esto es clase de la semana pasada. Lo bueno es que estoy recordando. Lo malo es que si no me entienden o no recuerdan bien. La atomicidad del borano. Esto sí es nuestra clase de hoy.
El borano se llamaba así al hidruro de boro. Entonces, ¿cómo se hallaba la fórmula del borano? Entonces, si es el hidruro, entonces viene el hidrógeno. Con su estado de oxidación común, que es 1. Bueno, en este caso es más 1. Y el boro, que como es un elemento del 3A, su estado de oxidación será menos 3. ¿Ya? Entonces cruzamos y tenemos la fórmula, pues, boro 1, hidrógenos 3. ¿Cuántos átomos, atomicidades, cuántos átomos tiene el borano? Tendrá un boro más 3 hidrógenos. 1 más 3 es igual a 4. Ahí tenemos 4. Entonces, el valor de U vale 4. Y lo que nos piden a nosotros es determinar la suma de J más Q más U. Eso significa que va a ser 9 más 2 más 4. Y esto sale 15. ¿Ya? La atomicidad sale 15. Muy bien, muchachos. A ver, ¿alguna pregunta, duda, algo que quieran que vuelva a repetir? El tema de nomenclatura es un tema un poco complicado si no practican. Entonces, les recomiendo darle un repaso al menos a óxidos, a hidróxidos, a esos dos al menos repase. Los hidruros es un poquito más complicado, más los especiales. Estos especiales son muy molestosos. Bien, ¿alguien está copiando? Vamos a continuar entonces. Ahora vamos a hacerlos. Sigue practicando, profe. Sigamos practicando. Problema 1, problema 2. Dice, la 1. Indique la proposición incorrecta en relación con los siguientes compuestos. Cuando tienes un oxígeno con el elemento, a eso se llama óxido. Cuando el elemento es metal, es un óxido básico, verdadero. Cuando se tiene al OH con un metal, se llama hidróxido, verdadero. Cuando se tiene, esto no hemos hecho, cuando se tiene dos elementos químicos, el oxígeno con el hidrógeno, pero aquí el estado de oxidación del oxígeno es -1, porque el otro es +1, entonces tiene que ser -1, a eso se le llama peróxido. ¿Han escuchado del agua oxigenada? El agua oxigenada es H2O, que es agua, más un oxígeno de más, pero se llama agua oxigenada. Esta agua oxigenada está formado por un compuesto llamado peróxido de hidrógeno. Entonces, ¿cuál es la característica de un peróxido? De que a partir del óxido le agrego un oxígeno más. ¿Por qué? Porque sí. Bueno, en realidad es porque cambia sus propiedades así y forma otra familia llamado el peróxido. Y este es con agua, es considerado el agua oxigenada, que sirven a veces los estilistas lo utilizan para decolorar el cabellito tan bonito que es el color negro, y luego de decolorarlo a quedar a una tonalidad media rojiza, ya le agregan pues los tintes de distintos colores que quieran, pues los que prefieran, amarillo, rojo, azul, verde, bueno, todo tipo de color para pintarlo. Primero hay que decolorarlo, y para decolorarlo se suele utilizar el peróxido de hidrógeno. En el siguiente todavía no hacemos, pero cuando se tenga un compuesto que inicie con H, con tres átomos, tres elementos, pero empieza con H, ese es un ácido. Y como contiene oxígenos, es un ácido oxácido. Por eso es verdadero. El siguiente es un elemento con el oxígeno.
se llamará óxido. Pero como el cromo es metal, se llama óxido básico, no ácido, es básico. El ácido será cuando es no metal. Entonces acá la relación incorrecta es solo 5. Voy colocando la respuesta solo 5. Problema number 2. Dice, relacione correctamente. Estos de aquí son sus nombres comerciales. Nombres comerciales que suele utilizarse para referirse, por ejemplo, la cal viva al óxido de calcio. Bueno, cal viene de calcio, justamente. Por ahí te acuerdas. La soda cáustica. Lo cáustico tiene que ver con los hidróxidos. Soda cáustica viene con el hidróxido de sodio. Soda, sodio. De ahí te acuerdas. Leche de magnesia. Viene del magnesio. Hidróxido de magnesio. Y el amalgama es una mezcla, es una aleación de metales. Por ejemplo, plata con el estaño. Esa sería entonces la relación correcta. ¿Ya? Son nombres comerciales. Por ejemplo, cuando se atora, tienes alguna tubería en tu caño, en tu grifo, donde lavas los platos. Después de la comida lavas los platos y a veces la comida se empoza por allí, en la trampa, en lo que se llama la trampa, en la tubería inferior. Entonces lo que haces es llamar a un gasfitero para que arregle y saque todos esos tubos y saque lo que está estancando el fluido, el flujo. Otra forma es que tú mismo vayas a la ferretería, pidas una bolsita de soda cáustica, le agregues cuidadosamente en un balde la soda, le agregues agua, lo disuelvas y con ese misma, porque calienta, con ese mismo calor, todo sin que dejar que se enfríe, se vierte a la tubería, al caño. Y esta soda cáustica consume toda materia orgánica, lo va a dejar limpiecito. En realidad consume muchas cosas, la madera, la porcelana, el cartón, todo lo consume, excepto un tipo de plástico, que esos son plásticos gruesos que tiene la tubería del desagüe pues bueno, de los lavaderos. Hay una serie también llamada Breaking Bad, en donde pues hay un personaje que vende droga y que necesita pues la urgencia de no dejar evidencia. Lo que pasa es que tiene un cadáver ahí en su cocina. Entonces, para no dejar evidencia, el químico le dice que vaya a buscar la soda cáustica a la ferretería. Era profesor este químico, de química también. Pero le habían diagnosticado cáncer, por eso se había dedicado a las drogas. Entonces, lo que sucede es que, pues, le embarra todo le añade el hidróxido de sodio, pero lo que no había hecho él es no usar una tina de plástico, sino usa su propia porcelana, su propia bañera. ¿Y qué hace? Pues no solo destruye el cadáver, sino también destruye la bañera y el piso de su casa. Entonces es entonces un problema cuando utilizamos estos compuestos muy tóxicos como son los hidróxidos. Muy bien, terminen de copiar el problema 1, el problema 2. Me avisan bueno, ya para tomar la foto sería. Muy bien, entonces, muy bien. Entonces vamos a ver si podríamos resolver. A ver, el problema 3, ojalá me dé tiempo, si no, bueno, al menos habré hecho ese problema. Me dice la forma stock, el nombre stock. El nombre stock se desarrolla con la denominación, el formato hidróxido del elemento. Entonces aquí será hidróxido de níquel. Hidróxido de níquel. Pero, el níquel puede actuar con 2 o con 3. Aquí, en este compuesto está actuando con 3.
porque este subíndice viene del estado de oxidación del níquel. Ese sería el nombre stock, con números romanos. La IUPAC usa prefijo para identificar que hay 3 hidróxidos, se llamará trihidróxido de níquel. ¿No? Entonces así seríamos. Y pues bueno, ya no va a haber tiempo para la captura tampoco de la pantalla, si es que el problema 4 hasta donde llegue. Nos dice hidróxido de sodio, será el sodio con el OH. Hidróxido de bario, será el bario con el OH. Pero el bario al tener 2 de estado de oxidación, eso lo vemos reflejado en el subíndice del OH. El aluminio al tener estado de oxidación 3, eso lo vemos reflejado en el subíndice del OH. Y el hidróxido de plata, AG, es de esta forma. Tiene estado de oxidación 1, un OH. Y la suma de átomos, pues bueno, los dejo para ustedes, ¿ya? La cantidad de la suma de átomos de cada compuesto. Y ahí nos vamos a quedar, muchachos. Ya no hay captura. Nos vemos la próxima semana. Y cualquier duda por WhatsApp me escriben, ¿ya? Chao, chao. Cuídense.